¿Qué tal, don Alberto? Aquí con pena de no estar en los estudios, estoy camino ahí, pero me encontré con 2 carros malogrados en el Paseo de la República, en el Sanjón, y ha sido una atracadera tremenda, así es que estoy en ruta. No se preocupe, puede ser telefónicamente, no hay problema, gracias por contestar más bien. Bueno, estamos como siempre abordando los temas de interés social, interés colectivo, y uno de los temas que, insistimos, nos preocupa mucho, es el tema de la lucha contra la corrupción. La corrupción, ya todos tienen un diagnóstico claro, esto afecta sensiblemente el desarrollo de los pueblos, el dinero que los corruptos se llevan producto de sus latrocinios, frenan las obras de desarrollo y genera conflictos sociales. ¿Cuál es el accionar de Proética en estos últimos tiempos en que se ha fijado políticas con la Contraloría, por ejemplo, de lucha contra la corrupción? Mire, nosotros estamos trabajando muy seriamente con la Comisión Nacional Anticorrupción y estamos además con La Mula, que es una plataforma, un blog grandísimo. Estamos con un programa de radio, de televisión, que está siendo muy interesante porque nos está permitiendo trabajar con periodistas en el interior del país y hacer que hagan un poco de periodismo de investigación en lugar de tanto periodismo de opinión. Estamos haciendo reportajes sobre casos de corrupción y estos están saliendo por la vía del internet, por televisión por internet. Y no se puede imaginar qué interesante está resultando el ejercicio que estamos haciendo. Doctora, porque mucha gente se está informando de casos de corrupción en sus localidades, lo que no sale por televisión normal o por los medios oficiales, ¿no? Entonces, creo que ese es un esfuerzo interesante que sería muy importante complementarlo con Radio Nacional y con Televisión Nacional. Muy interesante, doctora, sobre todo que el periodismo esté involucrado en esta tarea tremenda de luchar contra la corrupción. Y nos gustaría también, luego del trabajo que han tenido ustedes, este amplio trabajo, nos informe cuáles son los sectores donde más se identifica o se ubica este tema de la corrupción. Bueno, la doctora Cecilia Rondet es la Mujer Maravilla. Llegó sobre la marcha, ya está con nosotros en el estudio. La verdad, gracias, extraordinaria su presencia. Nos cogió con la pregunta en el aire. Con la pregunta y ya está ingresando. Este tráfico de Lima es terrible, ¿no? Terrible. Bienvenida, doctora. 2 carros malogrados. Bueno, carros. Sí, con gusto, mucho gusto de estar acá. La pregunta de Lucho, sí, don Mayor. Doctora, el tema es, ¿en qué sectores se ubican más estos casos tan lamentables de corrupción? Mire, donde más se ubica es en contrataciones y en contratación, compras y en contratación de personal. Licitaciones, compras y contratación de personal. Esos son los focos de riesgo en el Estado, porque es donde más dinero hay y donde más capacidad de poder hay, donde más preventas pueden haber. Entonces, ahí es donde están. Por ejemplo, esto que estamos viendo de Jali Warma. Anoche hemos visto todos un especial de Jali Warma, un reportaje sobre proveedores que están atendiendo mal a la demanda de los colegios, de alimentación de los colegios. Esto vamos a ver de manera reiterativa, porque tenemos un problema muy serio con el sistema de proveedores que tiene el Estado. No hay un registro que pueda permitirnos decir, este hizo ventas fraudulentas y por lo tanto queda fuera. Se puede consorciar nuevamente y volverse a presentar y volver a tener a este fulano sinvergüenza vendiéndole al Estado. Entonces, hay que afinar los mecanismos. Este proveedor inclusive huía como un delincuente. Cuando la periodista lo correteaba, ¿no? O sea, corría para no dar cuenta y se iba por las calles escabulléndose. Ahora, pero esto también, un poco la crítica al Estado, no hay mecanismo de control para poder escoger bien los proveedores, porque esta empresa de este proveedor en esa localidad que atiende a 11.000 personas, 11.000 niños. Mira, perdón, eso para complementar, decía que la empresa se llama El Viajero.
O sea, parece que es una empresa de transporte dedicada a esto, ¿no? Porque la empresa es el viajero, no tiene nada que ver con una empresa proveedora de alimentos para los estudiantes, ¿no? Exactamente. Es muy complicado, como les decía. Justamente nosotros hemos pasado un reportaje la semana pasada del alcalde de Selvalegre, en Arequipa, que tenía como proveedores a una cantidad de gente que no tenía ni siquiera local. No solamente capital de trabajo, no tenía local. Compraban para abastecer al municipio. Es decir, estamos ante un problema muy serio. El tema de los proveedores y cómo se les registra es muy serio. Y estuvimos, justamente porque habíamos identificado este riesgo tan grande, con la doctora Magali Rojas, de la Oficina de Supervisión y Control de Compras Estatales, y ella nos dijo que están trabajando muy seriamente, pero eso es una cosa que se ha abandonado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Por lo general sucede que en los programas que hacen los gobiernos, que ejecutan los gobiernos, finalmente se derivan a gente que tiene que hacer las contrataciones de estos proveedores, ¿no es cierto? ¿En qué momento el Estado se desvincula un poco de esto, ¿no?, dando responsabilidades, y llega al punto en el que hay una entidad la que tiene que contratar a los proveedores? ¿Cómo es que se hace la selección correspondiente para que luego salgan pues estos tipos haciendo cosas que no deben, ¿no? Mira, en el caso de Jali Warma hay un sistema muy eficiente, supuestamente muy eficiente, para justamente poner diferentes momentos, mecanismos de control. El Comité de Compras, por ejemplo, y Adquisiciones, tiene una serie de personalidades que están ahí mirando. Lo que pasa es que son 44.000 colegios. Ese es el asunto. Entonces estamos hablando de una escala enorme, de un sistema que no ha estado funcionando bien, que no tiene los mecanismos de control todavía activados y que se está probando una nueva modalidad de abastecimiento. Pero entonces, antes de lanzar un programa así tan delicado, porque imagínense, gracias a Dios que los niños estos que se intoxicaron no han tenido mayores consecuencias, pero como decía el informe justamente que veía que usted ha visto, hablaba de varias regiones, no hablaba solo de una. No, lo que pasa es que es muy fácil que hayan colegios, uno en cada uno de los sitios, y digan en Junín, en Huancavelica, en Ayacucho, en Apurímac. Digamos que este programa es muy vulnerable, se está lanzando recién, es muy masivo y es muy fácil que la leche no me gusta y yo diga, ay, aquí no me gusta esto, ¿no? Entonces, no, yo pues creo que tenemos... la leche que no le guste, otra cosa es la leche malograda, pues. Claro. Porque parece que había un problema ahí, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo que pasa es que, como digo, es bien fácil que alguien levante la mano y utilice esto para tirar piedras. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahora tenemos que tener paciencia. Efectivamente, hay que cuidar que los niños no reciban alimentos malogrados y hay que ajustar lo que haya que ajustar en Jali Warma, pero sin alarmarnos demasiado, ni poner tantos reflectores en esto. Hay dos situaciones. Una, si le entrega los alimentos para cocinar, se roban los alimentos, ¿no es cierto? O sea, llevan la lata de leche, se llevan no. Si se les da el servicio para que ya, como se dice, preparados, ahí se ve lo de ayer, pan malogrado lleno de hongos, ¿no es cierto? Las papas picadas y que se las han sancochado así porque es verdad, o sea, no estamos en una sociedad en la que el ciudadano proveedor respete las normas. Eso usted ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eso son muy irresponsables. Son irresponsables, no les interesa, simplemente les interesa cobrar y punto. Entonces, los mecanismos para ambos lados, para ambos casos, sería más bien la sanción de orden penal, porque se está jugando con la vida y la salud de las personas. Entonces, y si no hay denuncias penales contra estas personas, se van a repetir estos abusos, ¿no?, de los proveedores. Claro, yo creo que efectivamente, en donde se identifique una irregularidad de este tipo, tiene que haber una sanción muy drástica y muy inmediata. Es decir, no podemos esperar que se encuentra al proveedor irresponsable que hace este tipo de sinvergüenzadas y simplemente se le manda al Poder Judicial y de ahí a dormir el sueño de los justos y a desaparecer y luego se vuelve a presentar. Entonces, tiene que haber una estrategia
que no solamente está en el programa, sino también en la policía, en el Poder Judicial y en las autoridades que están formando parte del programa y que tienen que hacer un buen comité de fiscalización. Esa es otra, que los alimentos llegan a los colegios y en los colegios tiene que haber un filtro. Tiene que haber un filtro que diga esta comida no está buena y que la devuelva. Porque ahí están los profesores, están el director que es el responsable, y luego están los alumnos. Entonces tiene que haber como comités de alumnos también que sean capaces de decir, no, esto no está bueno y se devuelve, y inmediatamente a ese proveedor se le saca del registro. Hacer unos filtros, ¿no es cierto? Ahora bien, usted nos ha dicho que lamentablemente no hay pues un registro, no hay un patrón que pueda identificarnos a estos malos sujetos. Pero se escapan. Se escapan. De todas maneras, entonces, habría que configurar de tal suerte que estén plenamente identificados y, cómo no, llevarlos también ante las autoridades por estas cosas que hacen. Pero, en términos generales, ¿la corrupción cuánto le cuesta al país? Esto han sido, varias veces se ha tratado de cuantificar. Escapando de la etapa Fujimori, por cierto, para acá, para adelante. Claro, hasta la etapa Fujimori está cuantificado y después se han hecho varias aproximaciones, pero es difícil en realidad. Hay un tema que podría ser emblemático de aquí hacia adelante, si se investigara y finalmente cayeran los responsables de la anterior gestión, ¿no?, en la que se vieron, por ejemplo, beneficiados 5.500 internos presos por narcotráfico. Ahora están saliendo nuevas informaciones, pero hay un temor a que este caso se archive, como se han archivado otros. Esto también es un caso de corrupción que debería ser pues la noticia permanente para que finalmente se llegue a la raíz de esto y la gente responsable cumpla con la pena que le corresponde. Pero lamentablemente estamos en otras noticias y esto se está dejando un poco de lado y preocupa que finalmente termine archivándose este caso, ¿no? Ese es un caso muy serio y el problema, como usted ha dicho, es que no hay conversación y relación entre las distintas instituciones. Si tenemos una estrategia anticorrupción en la que la Policía Nacional atrape al ladrón, al sinvergüenza, lo entrega a un Poder Judicial y a un Ministerio Público que inmediatamente actúa, en el cual vamos a confiar, entonces efectivamente vamos a tener un sistema que funciona. El problema es que, primero, no confiamos en nuestras instituciones y segundo, las instituciones no están a la altura de lo que podría ser nuestra confianza. No sabemos qué va a pasar con el Ministerio Público en el caso de los indultos. Ya hay una serie de habladurías sobre eso, ¿no? Había una muy buena caricatura de Carlín, no sé si la vieron, en la que salen todos los personajes vinculados con el Poder Judicial y el Ministerio Público con su estrella y su chapita prista. Pero ya el ¿no? presidente de la Corte Suprema ha anunciado que va a demandar a Carlín. Lo cual realmente es un exceso, me parece, ¿no? Es un exceso. Porque dice que, ¿por qué me ponen la chapa prista si yo no tengo nada que ver con la es lo que dice, ¿no? Ya, bueno. Bueno, hay que creerle al presidente de la Claro. Suprema. Si mañana es el presidente de la Suprema dice, Así si lo es. ponemos en duda, ya estaría terrible la cosa, ¿no? Pero en fin, esas son parte de las cuestiones anecdóticas. En todo ¿no? caso, creo que lo importante es que las instituciones tengan mecanismos de relación y puentes en el trabajo anticorrupción. De otra manera, lo que atrapa a la policía va a quedar fuera. Lo que atrapa el Ministerio Público en algún lugar del país va a quedar fuera si es que no existe realmente un sistema institucionalizado de relaciones entre instituciones que judicialicen y penalicen, si no la impunidad. El señor Daniel Abugataz ha dicho que hay que fumigar, ¿no es cierto? Ha pedido fumigar el Ministerio Público. El fiscal de la Nación ha salido a responder, dice, no, es un exceso decir que hay que fumigar porque solo se fumiga donde hay roedores, ¿no? Pero eso lo dijo, pero por eso a eso iba. Pero al día siguiente sale el presidente de la Corte Suprema y dice, ya hemos fumigado porque hemos sacado 72 roedores, ¿no? Entonces, se tiene que poner de acuerdo el sistema judicial, pues si hay que fumigar todo completo. Exactamente. ¿No es cierto? No por partes. Exactamente, necesitamos un poder judicial sólido, serio, capacitado, estimulado,
bien profesional, que efectivamente responda a esta demanda de la población, Sí, tanto pues. en los niveles locales como en los niveles nacionales. Pero se da cuenta, doctora Cecilia Blondet, y esto lo he comentado muy temprano, que casi estamos concentrados en temas accesorios, anecdóticos, ¿no? Un país que está en un nivel de progreso y desarrollo y economía sostenible, estamos viendo con suspicacia cada cosa que haga cualquiera, no estoy hablando solo del gobierno, la suspicacia, la interpelación, o interpelación tipo parlamento, o interpelación en cualquier nivel, pero todo es interpelación en el Perú. Oiga, así no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no le parece? Parece que es lo único que saben hacer los congresistas. Parece que no hay ideas, porque cuando hay ideas, uno debate ideas, pero parece que esto no está haciendo así. Y por cierto, recordar lo que dije esta mañana al presidente García, que con todo respeto, presidente, usted me conoce, ¿no es cierto? Usted sabe quién soy yo, no tengo pelos en la lengua, pero los ciudadanos del Perú no somos manada, por si acaso, ¿no es cierto? Porque cuando usted dijo, estos organismos tipo UNASUR son hechos para manejar manadas, y yo puedo simpatizar con algún organismo internacional, por eso no me estoy a poner como una manada, porque es una expresión bastante peyorativa, ¿no es cierto? Claro. No somos manada, ni ciudadanos de primera, ni de segunda clase, como en algún momento se le escapó al doctor Alan García. Yo soy un periodista independiente y digo lo que pienso, a mí nadie en esta radio ni en ningún lugar me va a poner un esparadrapo en la boca para no decir lo que tengo que decir. Bien dicho. Yo le agradezco, doctora, su presencia como siempre. Hay que seguirlo. Nuestros caramelitos anticorrupción. Tenemos que darle. Nosotros tenemos establecido ya aquí en Radio Nacional y TV Perú los caramelitos anticorrupción. Tiene un acidito que cuando usted lo saborea le da fuerza para darle duro a los corruptos. Muy bien, está buena para la tos. Yo que estoy con una tos tremenda. Pero también para los corruptos, para darle su fuerza. Proética, una gran institución. Cecilia Blondet, su directora, estuvo con nosotros.